Le quiero hablar directamente a los ministros del Tribunal Constitucional y quiero explicarle a las personas cómo es que el Tribunal Constitucional acaba de prevaricar y acaba de transgredir la misma Constitución que se supone que está para proteger. Voy a explicar de la forma más didáctica posible cómo el Tribunal Constitucional acaba de darle su apoyo y su protección a la ministra Allende, que debería haber sido destituida. Los hechos. La ministra celebró un contrato de compraventa con el Estado. Los diputados reclamaron ante el Tribunal Constitucional y el tribunal, se excusó de conocer el asunto por falta de sanción. Esos son los hechos, eso es todo lo que ocurrió. Vamos al derecho. El artículo 76, inciso segundo de la Constitución señala que, reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, los tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión. La pregunta entonces es, ¿los diputados reclamaron en forma legal ante el Tribunal Constitucional y el asunto era de la competencia del Tribunal Constitucional? La respuesta en ambos casos es afirmativa, pues los diputados cumplieron con los requisitos al juntar las firmas y el asunto es de competencia del Tribunal Constitucional, de acuerdo a lo que señala expresamente el artículo 93, número 13, que dice, son atribuciones del Tribunal Constitucional, 13, resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser designada ministra de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones. Los diputados argumentaron que la ministra Allende no podía permanecer en el cargo, ya que a los ministros se les prohíbe expresamente celebrar contratos con el Estado en el artículo 37 bis, inciso segundo, que dice lo siguiente. Durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado. Por otra parte, el inciso primero del mismo artículo dice, a los ministros les serán aplicables las incompatibilidades establecidas en el inciso primero del artículo 58. ¿Y qué dice el inciso primero del artículo 58? Dice lo siguiente. Este último artículo, el artículo 58, establece incompatibilidades para los parlamentarios, pero el 37 bis, inciso segundo, dice que también se le aplican a los ministros. Una incompatibilidad hay que explicar que está compuesta de dos elementos, por una parte de una prohibición y por la otra de una sanción. Como a los ministros se les aplican las mismas incompatibilidades que están compuestas de una prohibición más una sanción, que a un parlamentario no queda sino aceptar que la prohibición de celebrar contratos con el Estado que recae sobre un parlamentario se aplica en su integridad a los ministros de Estado, ya que eso es lo que dice expresamente la Constitución. Y la sanción para la incompatibilidad anterior para parlamentarios, aplicable en su integridad a los ministros, está establecida en el artículo 60, inciso segundo, que señala: cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado. Esto se aplica íntegramente a un ministro. Sin posibilidad alguna de refutación jurídica por un abogado serio, a los ministros que cometen el mismo acto prohibido que los parlamentarios, se les aplica la misma sanción, por expreso mandato de lo que dice el 37 bis, inciso primero. Como si eso no fuera suficiente, el Tribunal Constitucional también tenía otra sanción disponible, contemplada en el artículo 7 de la Constitución, que consiste en la nulidad de derecho público, sanción que por expreso mandato del 93, número 13, le corresponde en este caso conocer en exclusiva al Tribunal Constitucional y no a un juzgado civil supletorio. En conclusión, el Tribunal Constitucional, al señalar que no podrá conocer del asunto, es decir, al excusarse por falta supuestamente de sanción, cosa que ha quedado probado que es falso, ha prevaricado porque ha resuelto en expresa contravención al artículo 76, inciso segundo, que le prohíbe excusarse
aún por falta de sanción que esté contemplada en la ley y que ya sabemos que esa sanción sí existe. Los señores ministros que firmaron esta resolución inconstitucional han incurrido en responsabilidad ante los chilenos, ante el Congreso y ante la Constitución. Con su firma, los jueces han prevaricado y por lo tanto deben ser objeto de una acusación constitucional, como lo establece expresamente el artículo 52, número 2, letra C, que dice lo siguiente respecto de los ministros del Tribunal Constitucional, Corte Suprema y Corte de Apelaciones. ¿Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados? 2. Declarar si han o no al lugar las acusaciones que no menos de 10 ni más de 20 de sus miembros formulen contra de las siguientes personas. Letra C. De los magistrados de los tribunales superiores de justicia. Y los ministros del Tribunal Constitucional son ministros de un tribunal superior de justicia. En consecuencia y conclusión, el llamado es a los diputados del Partido Republicano, a los diputados del Partido Social Cristiano y a los diputados del Partido Nacional Libertario en Formación a que tienen en sus manos la responsabilidad histórica de llevar a cada uno de los ministros del Tribunal Constitucional a rendir cuentas al estrado del hemiciclo de la Cámara de Diputados, a que lleven a sus abogados y a que le expliquen a los chilenos y que le expliquen a los diputados acusadores por qué razón decidieron transgredir de forma tan flagrante, tan clara y tan irrefutable la Constitución que se supone que debían proteger.